San Juan capítulo 11. Si usted ve la alberca es porque en la segunda reunión va a haber bautizos. Así que bueno, igual si usted se quiere bautizar, pues quédese a la segunda reunión. No trajo ropa, pues se puede mojar, digo, no le pasa nada. O si se quiere quedar para ver, también en la segunda reunión durante la alabanza se estarán llevando a cabo los bautizos. Pues hoy es Domingo de Resurrección, Domingo de Resurrección, y el tema, el título de la predicación de hoy es Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Hemos estado viendo el tema o la serie ¿Quién es este hombre? Y como dije, si dura todo el año, así lo haremos, porque hay tanto que aprender sobre nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Hemos estado viendo varias cosas. La semana pasada vimos que Jesús es Rey. Y hoy vamos a ver que Él declaró, Él habló, Él dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde lo leemos? Pues en Juan capítulo 11. Vamos a leer varios versículos, comenzando desde el versículo 1. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, ahí vamos a dejarle. Sabemos más adelante que resucita Jesús a Lázaro, pero aquí
pues vamos a prestar atención a la declaración de Jesús, cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a orar. Señor, quizás la mayoría de los que estamos aquí hemos leído este pasaje muchas veces. Quizás sabemos que tú eres la resurrección y la vida, pero también es cierto que el conocer esa verdad muchas veces ya no produce el efecto que corresponde, pues nos hemos quizás acostumbrado a leer pasajes de la Escritura sin prestar atención o sin abrir el corazón y el espíritu para que la verdad de tu palabra produzca vida. Hoy te pido, Señor, que esta verdad produzca fe, vida y cambio en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué significa que Jesús es la resurrección y la vida? Hoy recordamos la resurrección de Él, pero el que Él haya resucitado obviamente es glorioso. Hay mucho que hablar del tema. De hecho, la resurrección de Jesús pues está comprobada de alguna manera. Hay muchos elementos que nos hacen saber que es un evento real, histórico y no un invento. No voy a hablar de eso porque si no, no me alcanza el tiempo. Lo que vamos a ver es por qué Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Sabemos que en otro pasaje Él dice que Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí no solamente dice que Él es la vida, Él agrega: soy también la resurrección. ¿Por qué? ¿Qué efecto? ¿Qué sucede? Eso ¿qué significa el que Él sea la resurrección y la vida? Bueno, si hablamos de que Él es la vida, Juan, el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4 dice que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Es decir, esto significa que en Él, que en Cristo se origina la vida. Él es el originador, el productor, digámoslo así, el que hace que la vida exista. Porque el versículo 3 del capítulo 1 de Juan dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y todo lo que existe es hecho por Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces solamente está respaldando que Él es el originador de la vida. Entonces, si yo origino la vida, es yo soy la vida. Pero también significa que Él tiene vida en sí mismo. Ahora, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 5. Vaya unas hojas atrás de su Biblia. Juan capítulo 5, donde Él hace varias declaraciones también que necesitamos meditar, porque necesitamos entender qué significa que Él es la resurrección y la vida. En Juan capítulo 5 leemos en el versículo 26. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Otra vez, ¿qué significa eso? No significa que está vivo nada más. Mire, usted y yo estamos vivos. Las plantas que vemos aquí están vivas. Los pájaros, los bichos, cualquier cosa que viva en este universo está viva porque hay alguien que le sostiene esa vida. Nuestra vida depende de Dios. Es decir, usted y yo vivimos, las plantas y todo lo vivo vive porque Dios sostiene esa vida. Él no solamente nos ha dado la vida, sino que Él la mantiene, y Él cuando dice hasta aquí, es hasta ahí. Entonces, usted y yo tenemos vida, pero que proviene de Él, sustentada de Él. Pero en el caso de Dios mismo, en el caso de Jesús y del Padre, ellos tienen vida, pero no hay nadie arriba de ellos que les sustente esa vida que tienen. Por eso Él dice: yo tengo vida en mí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también yo tengo vida. Es decir, mi vida no depende de nada ni de nadie.
No depende de nada ni de nadie, sino de sí mismo. Esa declaración eso significa. Entonces cuando Él dice yo soy la vida, es porque Él tiene vida en sí mismo. Él es el creador y Él tiene vida en sí mismo. No es como que enchufamos aquí, no sé qué ejemplo poner. Las lámparas están prendidas porque están conectadas a la luz, pero si usted las desconecta obviamente se apagan. Usted y yo estamos conectados o enchufados de alguna manera al Creador, a Dios. Pero si Él nos desconecta, pues nos apagamos. Nadie puede desconectar a Jesús. Nadie puede apagar la vida de Jesús. Pero lo crucificaron, voy para allá. Pero lo mataron, sí, voy para allá. Él es la resurrección y la vida. Él tiene vida en sí mismo. Y bueno, ¿qué significa entonces que Él sea la resurrección? Bueno, el hecho de que sea la resurrección y la vida no es que tiene solamente vida en sí mismo, sino fíjese lo que dice Juan 10, vaya más adelante, Juan 10, versículo 17. ¿Ya llegó? Juan 10, 17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Versículo 18: nadie me la quita. Sí, se la quitaron los romanos. Sí, se la quitaron los que lo crucificaron. Espérate, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero luego fíjese lo que dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es la vida, no depende de nadie. Y Él puso su vida. Lo mataron, sí, pero Él volvió a tomar su vida. No depende de nada ni de nadie. Ahora sabemos por qué puso su vida. Es como, yo trataba de pensar cómo ejemplificar esto. Quizás es como cuando los papás jugamos con nuestros hijos chiquitos y nos dejamos ganar. ¿Algún papá ha hecho eso? O sea, te dejas ganar. Ahorita ya tan grandes ya nos ganan porque ellos son inteligentes. Pero cuando estaban chiquillos nos dejamos ganar. O sea, y se ponen bien contentos. Le gané a mi papá, y tú por dentro. O sea, yo me dejé ganar. Esto es algo parecido. O sea, Jesús se dejó matar. ¿Por qué? Porque había un propósito. Si Él hubiese querido, nadie le pone una mano encima. Porque además está comprobado en la Biblia. Porque en más de una ocasión, no las conté, los hubiera contado. ¿Cuántas veces lo intentaron matar? Y las mismas en que Él se escabulle de manera bien simple. Hay una donde está bien interesante en el Evangelio de San Lucas, donde después de haber hecho unas declaraciones que los puso de pestañas a todo el mundo y dijeron: ahorita lo vamos. Y dice que lo agarran para despeñarlo. O sea, yo me imagino que estaban al borde, no sé, pues obviamente de un despeñadero, de una barranca. Y dice que lo agarran, pero también dice así bien fácil que Él pasó por el medio. ¿Cómo fue eso? No sé. ¿Por qué hizo eso? Porque no era su tiempo. Nada más. Entonces, yo me imagino que él pensaba: ustedes me quieren matar, y se dejó jugar. Lo empujaron, quizás lo jalonearon. No sé, me gusta imaginar cosas, ¿no? Y lo jalonearon. Imagínense el relajo. Sí, vamos. Y todos enojados. Y ahorita te vamos. Y de repente, ¡fum! Tun, 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 tun. No dice más qué pasó. Porque Él es la vida. Él tiene poder sobre su propia vida. Dice: yo la pongo, pero yo la vuelvo a tomar. Entonces cuando lo crucificaron, hermano, no es porque lo agarraron desprevenido. De hecho, pues se dejó agarrar. Se dejó agarrar. O sea, Judas lo entregó, yo dije entre comillas, porque realmente simplemente lo llevó a donde estaba, porque Judas sabía dónde estaba. Y ahí, acá está, ahorita en el monte de los olivos, córrale, vaya. Y ahí van toda la bola, ¿no? Jesús sabía. Y cuando los ve venir, se adelanta.
Como diciendo, déjenlos ir a estos, al que buscan es a mí. Como el papá, los voy a dejar ganar, solo por esta vez. Tengo poder para volverla a tomar. No es víctima Jesús, hermanos. Nada de que pobrecito, obviamente le dolió, o sea, en la carne, claro, o sea, por eso es que sudó esas gotas de sangre, porque la angustia, era hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces sufrió en su carne, le dolió, sí, pero es que era parte del propósito para lograr la expiación, la propiciación y todo eso que ahorita no voy a hablar. Pero estoy hablando de que Él entregó la vida y Él la volvió a tomar, porque Él es la resurrección y la vida. No nada más es que resucitó, es que entendamos. Obviamente el hecho de que resucitó es lo más glorioso, porque eso nos da totalmente la victoria y eso nos hace saber que es verdad. Digo, si Él resucitó, entonces todo lo que Él prometió se va a cumplir, porque nada ni nadie lo pudo retener en una tumba. Él es la vida, pero no solamente resucitó, Él es la resurrección. Ahora este es el punto número uno. Él está, ¿qué significa que Él es la resurrección? Mire, nadie, absolutamente nadie puede hacer lo que Jesús hace en cuanto a entregar su vida y luego volverla a tomar. Nadie, hermanos. Ninguna persona ni ser creado hace eso, solamente Dios. Entrega y toma. Entonces, ahora, la combinación de ambas cosas, ¿cuáles dos? De que Él es la vida y Él es la resurrección, significa que también no solamente Él es la vida y la resurrección, sino que Él tiene poder para darnos vida y darnos resurrección. Pues si Él es el dueño, digámoslo así, Él es el originador, en Él está la vida, Él puede dársela a quien Él quiera, Él puede resucitar a quien Él quiera. Entonces, aun cuando alguien esté muerto, para los seres humanos ya no hay esperanza, pero para Dios sí. Y esto se obtiene en los dos sentidos: vida física y vida espiritual. Porque hay dos palabras. La palabra zoe con Z significa vida, vida en el espíritu, vida en plenitud. Pero está la palabra bios, de biología, bios, que también significa vida. Hay dos tipos de vida: la vida física, que es la que ahorita vemos, pero hay una vida espiritual que está plasmada en toda la escritura y que muchos de nosotros la estamos viviendo. Mire, ¿dónde habla estas cosas Jesús? Vamos ahí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Ya llegó? Vamos a leer versículo 21, 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y luego leemos el versículo 25, dice: de cierto les digo, viene la hora. ¿Y cuándo es? Ahora es. El tiempo es ahora, cuando los muertos oirán. Ahora, yo aquí entré honestamente en conflicto. Dice: cuando los muertos oirán. Dije, neta, los muertos oyen. ¿Cómo está eso? Pues digo, así dice, ¿no? ¿Cómo? Solo me asombra ver el poder de Dios, que aún las cosas inanimadas le obedecen. ¿Cómo es eso? No lo sé, hermano. Ahí me faltó estudio, revelación, no lo sé. Pero esto lo pegué un poquito con lo que prediqué la semana pasada, de cuando les dijo: si estos se callan, ¿quiénes iban a clamar? O sea, las piedras no tienen vida, hermanos. Pero y esto lo ligué con la tentación de Satanás. O sea, cuando Satanás le dice: dile a qué, a estas qué, piedras que se conviertan en pan.
Si Satanás le dice esto, es porque Jesús lo puede hacer, obviamente. No es nada más porque se le ocurrió decir, ay, te voy a poner una cosa bien difícil, a ver si lo adivinas. No. Si le dijo, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Significa que lo puede hacer. Entonces las cosas inanimadas de la nada. Y bueno, simplemente esto me lleva al origen del hombre. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo. Del polvo. O sea, solo sopló y hizo que viviera algo inanimado. Entonces, cuando dice aquí, la hora es, llegará el momento, dice, donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de la resurrección y la vida, y los que la escuchen vivirán. Y luego dice el versículo 28, no se maravillen de esto. Yo la neta sí me maravillé. Ay, caray. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, necesito explicar esto. Aquí hay dos tipos de resurrección. La palabra resurrección es volver a vivir. El primer versículo, el que leímos primero, que es el versículo 25, donde dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz, se refiere a los muertos espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y fuimos contristados y fuimos tocados y decidimos entregar la voluntad porque entendimos que Él es el Señor, que somos pecadores y que lo necesitamos? Estábamos muertos, pero escuchamos la voz del Espíritu y resucitamos de alguna manera. Pero la segunda, el otro versículo donde dice, viene la hora cuando de los sepulcros, ahí habla de la otra resurrección, de cuando Él venga por segunda vez. Dice la Escritura que los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, si Él tiene vida en sí mismo, Él es el originador de la vida, y Él tiene el poder de tomarla y de volverla de quitarla, y de que se la quiten, perdón, y de volverla a tomar, y también tiene el poder de darla y de quitarla a quien Él quiera. Ahora, esto, según el pasaje que leímos de Juan 11, Él es la resurrección y la vida. Cuando le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Ahora entendamos por qué este milagro. Según, ya no terminé de leer más, pero según entiendo, creo que fue el último milagro de Jesús. Quizás estoy equivocado, necesito analizarle bien, pero creo que fue el último, porque después de eso ya al poco tiempo lo toman. Pero ¿por qué este milagro y de esta manera? ¿Cuál era el propósito de este milagro de resucitar a Lázaro? Él mismo lo dice ahí, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, lo que quería era que Dios fuera glorificado a través de la resurrección de un muerto de 4 días. Y yo ya expliqué en otra prédica, no sé cuántos se acuerdan de la resurrección de 4 días. Cómo Él intencionalmente, porque fue todo intencional, se queda hasta que se cumplan los 4 días. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, mire, primero dice que cuando estaba Lázaro enfermo, Él estaba en otro pueblo, no estaba en Betania. Betania es donde estaban María, Marta y Lázaro. Pero Él estaba en otro pueblo, dice al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. La distancia, no alcancé a ver los kilómetros, pero sí estudiando un poquito, se cree que para llegar a donde estaba Jesús se ocupaba un día caminando. Había que caminar todo un día para llegar. Entonces cuando se enferma Lázaro de gravedad, dice que mandan decirle, haga de cuenta, agarraron a un mensajero, oye, Jesús está hasta el pueblo de allá, ve y dile que venga porque Lázaro está muy grave. Aquel agarra sus patitas y se va todo un día. Llega y le dice, Lázaro, y él dice, vale. ¿Y qué hace? Se queda 2 días más. Entonces, 1 del mensajero,
Dos, que él se queda, y cuando él decide ir, obviamente él se echa otro día. Ahí están los 4. Porque cuando él llega dice que ya era 4 días. Significa entonces que desde el momento en que el mensajero agarró sus patitas, seguramente por pura conclusión, al poquito tiempo de que el mensajero salió para irle a avisar a Jesús, se muere Lázaro. O sea, mandaron al mensajero no porque tenía dolor de panza, estaba grave. Y pues no había ni ambulancias, ni celular, ni burros atómicos. 4 días. Ahora, él se queda, ¿por qué? Porque quería manifestar la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa esto de la gloria de Dios? Quería que Marta y todos los que estaban supieran que Él es la resurrección y la vida. Pero Marta piensa, sí, yo sé que va a resucitar en el día último, es decir, lo que tú mismo ya nos enseñaste, que cuando venga el Hijo de Dios los muere. Yo sé que eso va a suceder, yo lo creo, pero él está hablando de otras cosas. Él estaba tratando de decir, es que soy más que eso. O sea, no solamente estás hablando con alguien que tiene poder para sanar, con alguien que tiene poder para levantar a los muertos. En mí está el poder de quitar y poner, entiéndelo. Hermanos, honestamente no nos cae el 20 de esto. O si lo entendemos, no lo creemos o algo nos pasa. ¿Por qué digo esto? Yo mismo me fui confrontado porque mi estilo de vida me hace saber que esto lo tengo como adormecido. Él es la resurrección y la vida. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Pero esto nos lleva al segundo punto. Sabemos lo que sucede, sabemos que resucita a Lázaro. Entonces, el que Él sea la resurrección y la vida, punto número 2, es Él, Jesús, la resurrección y la vida, convierte los sepulcros, las tumbas, las convierte en vientres. Esto lo aprendí ahora que fuimos a México y fue tan refrescante y se lo comparto. Jesús, por ser la resurrección y la vida, Él convierte los sepulcros en vientres. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver un sepulcro con un vientre? Hay cosas que tienen en común los sepulcros, las tumbas y los vientres. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que en ambos lugares dentro se producen cosas. Obviamente cosas muy diferentes. ¿Qué sucede en un sepulcro? En un sepulcro nosotros no lo vemos. Pero el momento en que enterramos a alguien o a algún perrito, pues para no sentir tan gacho, en el momento en que usted sepulta a su perrito, ¿verdad? Desde ese momento, o sea, ya está en actividad la descomposición. Están sucediendo cosas ahí adentro, no lo vemos, pero están sucediendo cosas. Se están multiplicando los gérmenes, las bacterias, se produce la putrefacción, hay mal olor, hasta el punto de que eso un día desaparece. Hay cambios adentro de un sepulcro. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Lo que usted sepulta, a menos que lo sepulte en sal, se va a quedar momificado. Pero las cosas cambian en los sepulcros. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con los vientres? Es igual. Dice la Biblia en el Salmo 139: en oculto fui formado. Nadie de nosotros vemos, bueno, y ahorita gracias al ultrasonido podemos darnos ideas. Pero nadie de nosotros sabemos cómo es que eso comienza. O sea, yo sé que la ciencia, pero imagínense cómo es que de 2 microcélulas nace alguien tan grandote como él. Bueno, te quiero, amigo. Perdóname la broma, pero es grandote de corazón. O sea, ¿cómo es eso? Producen cambios. Pero la diferencia es que los cambios son totalmente opuestos. En el vientre se va produciendo
vida. En el sepulcro, muerte. Pero ambas cosas están ocultas. Pero como Jesús es la resurrección y la vida, Él convierte un sepulcro en un vientre. Es decir, Él hace que lo que está ahí enterrado se convierta en un propósito eterno. Entonces eso significa que las cosas duras y difíciles que usted está viviendo, el diablo viene y te dice: es tu fin, es tu sepulcro. Pero Jesús viene y te dice: eso no es tu tumba, eso es un vientre, porque lo que estás viviendo va a resultar en gloria de Dios, porque yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, el que Él sea la resurrección y la vida es mucho más profundo. Es decir, no hay cosa que vivamos, escuche bien, no hay cosa que vivamos en Cristo, estoy hablando en Cristo, que sea para muerte. Nada, piénsele y verá. A ver la teología. No hay cosa que usted y yo vivamos en Cristo que sea para muerte. Aún la muerte física, que sí quizás vamos a vivir, aún esa muerte física será cambiada cuando me entierren. Ese sepulcro mío realmente es un vientre, porque un día de ese sepulcro voy a resucitar, y mientras se estará gestando el milagro de Dios, no importa cuántos años pasen, pero no me voy a quedar ahí eternamente. Todo lo que vivimos en Cristo, Él lo convierte en vientre. Todo aquello que parece tu fin, todo aquello que parece que está acabando contigo, todo aquello que parece que te está llevando al profundo, no es la muerte, no es un sepulcro, es un vientre. Si tú estás en Cristo, ahí se están gestando cosas. Sí. Ahora, tanto la muerte como la vida llevan dolor. Es decir, el que alguien muera lleva dolor, pero dar a luz lleva dolor. De tal manera, escuche bien lo que aprendí, que se lo estoy compartiendo. Fue una bendición para mí, por eso se lo comparto. De tal manera que en el momento de dar a luz, los dolores de parto, que son horribles, no son sus enemigos. Los dolores de parto son sus aliados. Mujeres entienden eso. De hecho, es una tragedia no tener dolores de parto. Una mujer embarazada que no tiene dolores de parto es una tragedia. Pero para que nazca, para que dé a luz, se requieren dolores de parto. Entonces, mientras estás dando a luz, el dolor que estás sufriendo no es tu enemigo, es tu aliado. No es en tu contra, está a tu favor. Pero duele, sí, pero es que es un vientre. ¿Esto dónde lo respaldamos en la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Corintios capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4. Él es la resurrección y la vida. Y es mucho más poderoso y profundo el que solo resucitó. Obviamente eso es glorioso, obviamente eso es un pilar de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Creemos que resucitó, está comprobado, pero es mucho más allá. Él sigue siendo la vida y Él sigue siendo la resurrección. Entonces todo lo que vivamos tiene propósito. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Fíjese en la declaración del apóstol Pablo. Dice: porque esta leve tribulación, y la llama momentánea, produce, esa palabra es clave. ¿Qué está produciendo la tribulación? Produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que tú sientes que es tu tumba, ¿es un qué? Un vientre. Lo que tú y yo sentimos que es nuestra tumba, realmente es un vientre. Fíjate Romanos capítulo 5. Ve conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Ya llegó? Preste atención con todo su espíritu, porque el Señor nos quiere bendecir con verdades. Él es la resurrección y la vida, y las tumbas Él las convierte en vientres. Romanos capítulo 5 versículo 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que éstas nos ayudan a desarrollar resistencia. Estoy leyendo una versión diferente a la Reina Valera. Dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo otra vez: nos alegramos en las tribulaciones. Hermanos, realmente yo oro en el nombre de Jesús que la iglesia, que usted y yo aprendamos a alegrarnos en la tribulación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora yo voy a entender que si estoy sufriendo por una situación dura, eso que parece una tumba realmente es un vientre. Me está doliendo, pero ahí se están gestando cosas maravillosas. Dios está obrando en mi interior, Él está forjando mi carácter, Él está obrando en mi corazón por medio de eso oculto, oscuro y doloroso. Nos hace falta entender esto, por eso no nos alegramos, y yo me incluyo. No nos alegramos. O sea, esto que leemos parece sin sentido, parece de locos. ¿Cómo pues te vas a alegrar en la tribulación? ¿Por qué había yo de alegrarme en la tribulación? Porque no es una tumba, es un vientre. Deja que te caiga eso, hermano. ¿Sabe? Me ministró mucho el Señor con esto, porque como les he contado, desde que se me diagnosticaron esas enfermedades, yo entendí. Dije: gracias, porque esto es un vientre. Y ahora mi oración, en lugar de decirme sáname, que Él me puede sanar, ahora mi oración es: Señor, que yo me alegre en esto. ¿Por qué? Porque ahora sé que al enfrentar pruebas y dificultades me están desarrollando fuerza, me están desarrollando paciencia, están desarrollando en mí misericordia, están desarrollando en mí sensibilidad. Entonces esto que parece mi fin, mi tumba, realmente es un vientre, porque yo estoy en Cristo. Y en Cristo no hay tumbas, son vientres. Dice: la resistencia va a desarrollar firmeza de carácter. Esa es la importancia que tiene que Él sea la resurrección y la vida. Oremos para que Dios nos ayude a alegrarnos. Humanamente no me cabe,
Pero en mi tercer punto, que ya no me alcanza el tiempo, es que precisamente el que Él sea la resurrección y la vida, esto nos da la entrada a la dimensión de la eternidad. Y ya no estoy hablando de la resurrección el día que resuciten los muertos. Estoy hablando a que si yo creo con mi corazón que Él es la resurrección y la vida, entonces también creo que lo que estoy sufriendo ahora no es mi tumba, sino un vientre. Y si yo creo eso, entonces quiero entrar en la dimensión de la eternidad. ¿Qué es eso? Quiero vivir, hablar, pensar y actuar como en la eternidad y no como lo terrenal. No me da tiempo, pero rápido lo explico. Si usted, ahorita que leímos, cuando Él les dice, voy para despertarle, si usted leyó ahí como que no entendían, o sea, como si estuvieran hablando de dos cosas diferentes. De hecho, tuvo que aclarar, porque Él les dice, Lázaro, mi amigo, duerme. Perspectiva del cielo, perspectiva de la eternidad. Porque Él básicamente está pensando como debemos pensar usted y yo. Eso no es una tumba, eso es un vientre. Pero los otros, como usted y yo, ay, pues si está dormidito, pues es porque va a sanar. Está bien, se murió pues. Y luego vemos al Tomás. Me sentí Tomás. Ay, hermanos, vámonos para que también muramos con Él. O sea, no entiendes nada, Tomás. En otras palabras, no has apropiado el pensamiento de la eternidad, al cual sí tenemos acceso, porque la Biblia dice que en Cristo tenemos su mente y que usted y yo podemos tener los pensamientos del cielo, y tenemos que aprender eso, hermanos. Y ahí, hermanos, discúlpeme, ahí nadie te puede ayudar más que tú y el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Él es la resurrección y la vida. ¿Puede pasar alguien acá? No sé si guitarra o teclado, alguien ayúdeme. Dios mío, ayúdame a entender que el hecho que tú seas la resurrección y la vida verdaderamente significa que tú tienes el control de todo esto. Lo sé y lo he dicho y lo he predicado, pero necesitamos que cobre sentido. Y ahora he entendido que tú conviertes las tumbas en vientres. Cosas ocultas pasan, pero lo que parece que es para nuestra destrucción, tú lo usas para obrar. Porque en Cristo Jesús realmente no hay muerte. Viviremos por la eternidad. Y aun si morimos en este cuerpo físico, esa tumba nuestra será un vientre que un día dará a luz un cuerpo glorificado. Tú eres la resurrección y la vida, y a quien tú quieres le das vida. Yo oro por mis hermanos. Para que aprendamos a alegrarnos en las tribulaciones. Señor, yo todavía no sé hacer eso, pero a partir de ahora recuérdame que lo que yo sienta que es el fin, recuérdame que es un vientre. Y en un vientre yo no sé lo que está sucediendo, porque el salmista dijo, en lo oculto fui formado. Tú en lo oculto estás forjando carácter. En lo oculto, en el dolor, estás forjando virtudes en nosotros.
Y el dolor ya no es nuestro enemigo. El dolor se está convirtiendo en nuestro aliado. Como la mujer con dolores de parto. Así, con sus ojos cerrados, quiero leerle precisamente lo que nuestra hermana Juanita y Andrés me compartían. Ellos no saben de qué estoy predicando, pero cuando ellos me contaron, yo le dije: permíteme contarles esto a mis hermanos. Me dijo: sí. Ella me mandó mensajes y me dice: algo ha pasado en el corazón de mi esposo. Ha estado muy sensible, ha estado teniendo encuentros con Dios. Lo he visto llorar mucho, lo he visto rendirse y entregarse a Él. Y he pensado que si era necesario que todo esto pasara para llegar hasta aquí, pues le doy gloria a Dios. Eso es un vientre. Luego me escribió: tuvimos un encuentro con Dios muy hermoso. Estuvimos orando y clamando en la madrugada, y sabemos que está vivificando el Señor nuestros huesos secos. Dice: me siento como cuando llegó el avivamiento en la iglesia donde yo estaba antes. Aquella ocasión yo tenía una hambre desesperada por Dios, y es lo mismo que ahora siento. Su tribulación no es su tumba, es un vientre. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que ya no nos sintamos víctimas, aunque nos duela mucho. Tú sabes cuánto yo he renegado en momentos. Ayúdame a entender lo que me estás enseñando. Ayúdame a cooperar contigo, porque tú sigues siendo la resurrección y la vida. Y aunque este cuerpo se desgaste, el interior se renueva día a día, y todas las cosas son para bien a los que estamos en Cristo, porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Dios. Amén. El Señor le bendiga. Gracias.